Hola chicos, ¿cómo andan? Yo de nuevo. Bueno, esta vez les voy a explicar un poquito de los ecosistemas. Para que veamos, uy, se me pasó la diapositiva, para que veamos qué son los ecosistemas. Nosotros habíamos estado trabajando con los seres vivos. Habíamos visto que había seres vivos que eran autótrofos, otros heterótrofos, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es un ecosistema. Yo le puse esta imagen que tiene relación con el texto que estuvieron trabajando con la señora Nati en las actividades integradoras de las ecorregiones que hablaba de la selva misionera. Si se fijan, acá tenemos un lugar, un ecosistema similar, parecido al que es una selva o la selva misionera, donde tenemos muchísima vegetación, hay mucho verde, hay cascadas de agua, hay animales como el tucán, el yaguareté, muchas mariposas, hay muchas aves. Entonces quise buscar algo que ustedes ya hubieran conocido, que hubieran leído, que es la flora y fauna de esta ecorregión. Entonces por eso les puse este ecosistema que ustedes ya lo conocen. ¿Pero qué es un ecosistema? Un ecosistema son los seres vivos que habitan en un ambiente, que se relacionan entre ellos y que además tienen una relación con los elementos de la naturaleza, con los factores de la naturaleza, o sea, el agua, el aire, la lluvia, el viento, la humedad, las precipitaciones. Eso es un ecosistema, ¿sí? Dentro de los ecosistemas vamos a encontrar dos tipos diferentes de factores. Los factores bióticos y los factores abióticos. El prefijo bio significa vida, ¿sí? Bióticos son todos los seres vivos que se encuentran en ese lugar. Y abiótico significa los elementos que no poseen vida. Dentro de los factores abióticos, acá podemos ver en imágenes como langosta, grillo, conejo, vaca, hongos, algunas bacterias, virus y todo lo que es flora. Toda la flora, fauna son los factores bióticos. Y en los factores abióticos, los principales componentes pueden ser el agua, el suelo, como les decía recién, la luz solar, el clima, la humedad, los vientos, todo lo que no tenga vida, una piedra, una cascada, un río, todo lo que sea abiótico, ¿sí? Y se relacione con estos animalitos o estos seres vivos, conforman un ecosistema. Acá yo les puse tres imágenes que son tres tipos diferentes de ecosistemas. Primero tenemos los acuáticos. Yo los acuáticos le puse una imagen del mar, pero sin embargo puede ser una imagen de un ecosistema, de un lago, de un río, de una laguna, de un embalse, de cualquier lugar en donde haya una fuente de agua, ¿sí? Fíjense que acá podemos ver delfines, ballenas, diferentes peces, algas, vemos hipocampos, pero puede ser un río, una laguna o un lago, ¿sí? Todos esos son ambientes acuáticos, ecosistemas acuáticos. Después acá, en la segunda imagen, tenemos los ambientes o ecosistemas de transición. ¿Qué significa esto? Esto significa que una parte de la vida se lleva en el agua y otra parte de la vida, los animalitos o las plantas, la llevan en un área terrestre. Puede ser la costa, y otros ambientes o ecosistemas de transición son, por ejemplo, los esteros, los humedales, que son lugares que depende de la época del año y depende de la cantidad de lluvia, de precipitaciones que haya habido ese año, ¿sí? Es si el ambiente se va a inundar o no se va a inundar. Son depresiones, es decir, especie de pozos que si ese año ha llovido mucho, se van a inundar y van a formar unas lagunas, unas especies de lagunas. Esas lagunas no son permanentes, ¿sí? Por eso son de transición.
En época de sequía van a estar prácticamente secas y en época de mucha humedad van a estar así como una laguna, como vemos acá, con mucha agua. Conocemos acá los esteros de Liberá, ¿sí? También hay más al norte, cuando salimos de Córdoba, para toda la zona norte, cuando hay mucha lluvia, hay zonas que se inundan y entonces esos son los ambientes de transición. Y después, en tercer lugar, tenemos los ambientes aeroterrestres. ¿Qué significa aeroterrestres? Que son animales, plantas, que si bien viven en la tierra, necesitan del aire también. Por ejemplo, acá vemos un zorro, vemos un coatí, vemos una ardilla, ¿sí? Ellos viven en la tierra, pero naturalmente necesitan del aire para poder sobrevivir. ¿Y por qué aeroterrestres? Porque tenemos aves, tenemos pájaros, pero ¿qué pasa? Esos pájaros, esas aves no pueden vivir siempre en el aire, sino que necesitan de la tierra para reproducirse y para alimentarse. Por ejemplo, ahí vemos un búho, ¿sí? Un búho no podría vivir solamente volando. ¿Qué necesita? De los árboles para establecerse, para tener sus nidos, para guarecerse y también para conseguir los alimentos. Mientras más la relación entre la flora y la fauna es mientras más flora haya, más fauna va a haber. Es decir, mientras más vegetación haya, nosotros vamos a encontrar una riqueza de animales, ¿sí? Vamos a la próxima diapositiva. La forma principal en que se relacionan los seres vivos entre sí, ¿se acuerdan que recién dije que era una relación entre los seres vivos y entre los seres vivos con el ambiente? Acá tenemos las cadenas alimentarias, alimenticias o tróficas, que cualquier forma de la que las digan van a estar bien. Trófica significa alimentarias, es lo mismo. Es una imagen, es un modelo para explicar cómo se van alimentando unos de otros, ¿sí? Fíjense que en primer lugar tenemos acá una hoja de roble o una hoja de cualquier árbol, ¿sí? Después tenemos una oruga, escarabajo, musaraña y el zorro. Fíjense que la flechita va de izquierda a derecha. La flechita significa, y esto por favor grábenselo bien porque es re importante y después se confunde, es comido por, ¿sí? La hoja es comida por la oruga es comida por el escarabajo es comida por la musaraña y la musaraña es comido por el zorro. ¿Qué es lo más importante que tienen que acordarse, además de la flechita que significa es comido por? Que siempre en una cadena alimentaria, alimenticia o trófica va a empezar con un ser autótrofo. ¿Cuáles eran los autótrofos? Aquellos que producían su propio alimento, ¿sí? Entonces siempre en la base, en el inicio de una cadena alimentaria, siempre va a haber un productor, es decir, son los que producen su propio alimento. Y acá tenemos una red alimentaria o redes alimentarias, alimenticias o tróficas, que es algo más real como se da en el mundo, ¿sí? Fíjense, tenemos una sola planta y de ahí hay un montón de animalitos, de bichitos, ¿sí? Que se alimentan. Y a la vez, por ejemplo, acá vemos una ardilla que puede ser comida por diferentes seres, ¿sí? Entonces, las redes tróficas es una representación más real de la interacción entre los seres vivos entre sí, de la relación alimentaria, porque hay otro tipo de relación que ya la vamos a ver más adelante. Fíjense que acá también el inicio de la cadena alimenticia de la red alimenticia es con un productor. ¿Qué son los productores? Los productores son los organismos autótrofos, quiere decir que son aquellos que fabrican, que tienen la posibilidad de fabricar su propio alimento a través de sustancias inorgánicas del medio, como la luz, agua, minerales que absorben las raíces. ¿Cuáles son esos autótrofos o productores? Son las plantas, algas y algunas bacterias.
Y como yo les decía, que son la base de la cadena alimentaria o de las redes alimentarias o tróficas, fíjense lo que dice acá, son la base de la alimentación de todos los ecosistemas. Bueno, volviendo un poquito al anterior, ahora nos vamos a concentrar en los productores, que es la actividad que tienen ustedes planteada, y después en las próximas clases vamos a ir viendo los consumidores, los depredadores y los otros tipos de relaciones que hay entre los seres vivos. Por ahora vemos solamente la relación alimentaria que hay entre seres vivos y ya más adelante vamos a ver los otros tipos de relación. Les mando un beso, los extraño, los quiero mucho y espero que se haya entendido.